Buen día, buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Hemos estado viendo el tema de inecuaciones, ¿no? Ese tema de inecuaciones sirve bastante para este tema que vamos a ver ahora, que es el tema de funciones. El tema de funciones es un tema bien amplio. A ver, este tema de funciones es bastante amplio. En esta parte vamos a ver la definición más que todo, que es una función. Un pequeño resumen, ya. A ver, un pequeño resumen de lo que vimos en la clase pasada, antes de ver lo que es el tema de funciones, ¿ya? Hemos visto más que todo cómo resolver una inecuación, ¿no? Si es de grado 1, si es lineal, resolver eso no hay problema, ¿no? X mayor a 3, en forma de intervalo, si quieres puedes hacer el gráfico. 3, desigualdad abierta, desigualdad estricta, es abierto, X toma todos los mayores que 3, de 3 hasta el más infinito. Si fuera una inecuación de grado 2, se factorizaba por aspa simple, ¿no? Se factoriza por aspa simple, se encuentra las raíces, o también llamados puntos críticos. Se graficaba en una recta. Y ahí dependía de la desigualdad también. Si es estricto, abierto, abierto. Y si es menor, la desigualdad menor, sombreamos la parte central o la parte o la zona negativa, ¿no? Con esto tenemos el intervalo solución desde menos 3, de menos 3 a menos 2. Básicamente es eso, ¿no? De inecuaciones. Y las propiedades que hemos visto, ¿no? Podemos invertir. Si tenemos una desigualdad, se puede invertir. Si se puede elevar al cuadrado, también, pero hay varios casos, ¿no? Se puede multiplicar por un negativo, sí, pero la desigualdad te va a cambiar. Esas propiedades también hay que tener en cuenta, ¿ya? En parte de las inecuaciones, porque el tema que vamos a ver ahora, que son funciones, lo vamos a ver de dos formas. Como para ordenado, primero, la función con una fórmula o como regla de correspondencia, y lo principal es cómo encontrar el dominio y cómo encontrar el rango de una función. Eso va a ser el tema principal ahora, ¿eh? Definir lo que es una función, eh, ver la función como para ordenado, como una regla de correspondencia, como una fórmula, y luego encontrar su dominio y encontrar el rango. A ver, comencemos. Antes unos conceptos previos. Para ordenado. Es un conjunto de dos elementos, ¿no? De esta forma, donde X puede ser cualquier elemento y Y también, la segunda componente, que en nuestro caso vamos a tomar números reales, ¿no? X puede ser cualquier número real y Y también puede ser cualquier número real. Primera componente y segunda componente. No sé, menos 5, un medio, 4 de 3, 9 menos raíz de 2, 3 cuartos. Podemos agrupar de dos en dos los números, ¿no? En parejas, para ordenado. Donde el orden importa bastante, porque no es lo mismo colocar 4 tercios con 3 cuartos. Basta que cambiemos el orden, sale un punto diferente, ¿no? Porque sabes que si ubicamos esos puntos en un plano cartesiano, tienes el punto 4, 3. Y ubicado el punto 3, 4, salen dos puntos totalmente diferentes, ¿no? Los pares ordenados son diferentes. Importa bastante el orden. Si dos pares ordenados son iguales, entonces se compara primera componente con primera componente y segunda componente con segunda componente, ¿no? X igual a m y y igual a m. Por poner un ejemplo, si me dice que los pares son iguales, entonces x es igual a menos 1 y y es igual a 5. Similar por acá, ¿no? Si son iguales, entonces comparamos primera componente, 2, A vale 2 y 3 es igual a menos B, ese menos pasa, B es igual a menos 3, ¿no?
Ahora, hasta ahí estamos viendo lo que es un par ordenado, pero podemos agrupar los pares ordenados o podemos generar pares ordenados si nos damos dos conjuntos no vacíos, obviamente, ¿no? Y podemos sacar el conjunto producto A por B. Conjunto producto A por B es el conjunto de todos los pares ordenados, donde la primera componente le pertenece al conjunto A y la segunda componente le pertenece al conjunto B, ¿no? Eso te dice, A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto B. Si quisiéramos sacar todos los pares ordenados, ojo, recuerda que siempre importa el orden, ¿no? Si dice A por B, no es lo mismo que B por A. Lo vamos a ver. Lo podemos hacer, con el diagrama sagital, que es más sencillo, ¿no? Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B y vamos a ir agrupando, ¿no? Emparejando, ¿no? El 1 con el 0, el 1 con el 2, el 1 con el 4, y de ahí van saliendo todos los pares ordenados, ¿no? El 1 con el 0, el 1 con el 2, el 1 con el 4, y después le toca el 3 con el 0, el 3 con el 2 y el 3 con el 4. 3, 0, 3, 2, 3, 4. Y se forma el conjunto producto. Es el conjunto formado por todos los pares ordenados que se pueden generar dado los conjuntos A y B. Ahora, si hacemos al revés, B por A sale lo contrario, ¿no? Podemos hacer simplemente invirtiendo, ¿no? 1,0 invertimos 0,1, 1,2 podemos invertir 2,1, 1,4 podemos invertir 4,1, 3,0 invertimos 0,3, 3,2 invertimos 2,3, 3 cuartos invertimos 4,3. Pero podemos generar así, solamente cambiando, ¿no? Primera y segunda componente. O igual. De manera sagital, o de manera gráfica, tenemos el conjunto B ahora que está formado por 0, 2, 4 y el conjunto A por 1, 3. Y vas agrupando. El 0 con 1, el 0 con 3, el 2 con 1, el 2 con 3, el 4 con 1, el 4 con 3. Y ahí se van formando todos los pares ordenados. Que si te fijas, los conjuntos A por B y el conjunto B por A son diferentes, ¿no? Porque tienen pares diferentes. Mira, ninguno se repite. Importa bastante el orden. El 1,0, pero acá es el 0,1. O podemos jugar con el mismo conjunto también. A por B. O perdón, A por A. 1, 3 con 1, 3. Puedes agrupar en pareja, ¿no? 1, 1, 1, 3. El 3 con el 1 y el 3 con el 3. Que por notación se le pone así. ¿Ya? Esa es notación, nada más no significa potencia. A por A lo podemos expresar como A elevado a la 2. No significa potencia, ¿no? Significa el conjunto producto. A por B. A por A, perdón. Y si es A cuadrado, es el conjunto de A por A. Un ejemplo de este conjunto que es bastante utilizado, el conjunto producto A por A o A cuadrado, es que, ¿qué pasa si tomamos, en vez del conjunto A formado por 1, 3, tomamos el conjunto de todos los reales? Y hacemos el conjunto producto de R por R, que por notación le vamos a llamar R a la 2, o R de 2, ¿no? Y eso, gráficamente es más cómodo. Gráficamente es más cómodo trabajar con R por R, que sería el conjunto de todos los pares ordenados. El R al cuadrado sería el conjunto de todos los pares ordenados X, Y, tal que X, o la primera componente, es un número real, y la segunda componente también es un número real. Que visto así como conjunto es más tedioso, ¿no? Porque son infinitos puntos, infinitos pares ordenados, pero gráficamente es más cómodo, ¿no? Tenemos la recta X, o las ordenadas, el eje de las abscisas, perdón, y el eje de las ordenadas, X, Y. Y miren, y acá se forma, esto está lleno de puntos, pues, ¿no? Esto está lleno de puntos. Los puntos tan cercanos que no se nota la diferencia, ¿no? No hay agujeros. Los puntos están tan cercanos que no se nota y no hay agujeros. Todo está lleno de puntos. Podemos tomar un puntito y ese punto va a representar un par ordenado.
Primera componente X y segunda componente Y, ¿no? Como una observación, por ahí ya le había dicho, A por B es diferente de B por A. Son conjuntos totalmente diferentes. Ahora, esto lo vamos a utilizar más adelante o ya en la siguiente clase. ¿Ya? Esto, que es el plano cartesiano, lo vamos a utilizar para hacer la gráfica, ¿no? Para ya no escribir así, par ordenado por par ordenado. Imagínate que no fueran 5 o 6, imagínate que fueran 100 pares ordenados, 1000 pares ordenados. Entonces, dar la notación de conjunto ya no es tan factible, ¿no? Va a ser bien complicado, bien engorroso. Entonces tenemos dos opciones, o dar una fórmula o representar en el plano cartesiano. Al representar en el plano cartesiano, imagínate colocar todos los puntitos y por ahí se van formando curvas o rectas, ¿no? Todos los puntitos que vendrían a ser los pares ordenados. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces podemos definir lo que es una función. Una función es un conjunto de pares ordenados. Se deben cumplir dos condiciones. Una que se llama condición de existencia. Que te dice que, bueno, interpretado esto, que a cada elemento de A le corresponde un solo elemento de B. A cada elemento de A solamente le corresponde un elemento de B. Tenemos A y B. A cada elemento, cada elemento de A le corresponde un solo elemento. Puede ser así, sí. Pero a cada elemento de A le corresponde un solo elemento. En otras palabras, siempre debe salir una sola flecha. No podemos hacer esto. A 2 le corresponde 5 y a 2 le corresponde 6. El 2 está jugando con 5 y con 6. No puede pasar eso en una función. Solamente debe ser una sola flecha. Un único elemento. Al 2 le corresponde 6, sí. Al 3 le corresponde 5, ¿puede ser así? Sí. Al 3 le corresponde un único elemento de B, sí. El 3 con el 6. A 2 le corresponde un único elemento, sí. Que es el mismo 6. Pero le corresponde un único elemento. No le puede corresponder 2. Gráficamente. En pares ordenados es más fácil, ¿no? En pares ordenados se dice, basta analizar la primera componente. Tenemos tres conjuntos de pares ordenados y vamos a ver cuáles de ellas son funciones. Esta primera condición en la práctica te dice, analiza la primera componente, ¿no? Si las primeras componentes son diferentes, eso ya es una función. 3, 2, 5, primeras componentes diferentes, por lo tanto, eso ya es una función. Eso te dice la primera condición. O gráficamente, ¿no? Gráficamente, ¿cómo te das cuenta? Porque solamente sale una sola flecha. Pues. El 3 con el 1, el 2 se relaciona con el 2, el 5 con el 3. Es una función. El conjunto G. Igual, podemos analizar la primera componente, 2, 3, 7, 1. Primeras componentes diferentes. ¿Es una función? Sí. Viene a ser una función. Gráficamente o con su diagrama sagital. También, a 2 le corresponde menos 1, el 3 con el 3, el 7 con el 5 y el 1 con el 5. Puede pasar esto así. Significa que cumple la condición. Solamente sale una flecha. Del 2 sale una flecha, del 3 sale una flecha, del 7 sale una flecha y del 1 sale una flecha. Y para el conjunto C, bueno, estas son funciones y funciones. Ya tenemos dos funciones. Y para el conjunto H, que está formado por esos pares ordenados, también. Analizamos la primera componente menos 1, 0, 4 y 4. Acá viene el detalle, ¿no? Ahí las primeras componentes se repiten. Cuando las primeras componentes se repitan, hay que analizar las segundas componentes. 5 y 7. Son diferentes, esto no va a ser una función. Gráficamente debe salir una sola flecha y de 0 salen 2. El 0 está jugando con 5. A ver, acá debió ser 4, ¿no? Ahí sí. Hay un error de tipeo ahí. El 4 con el 5 debió ser, ¿no? Bueno, lo hacemos por acá. Es el menos 1 con el 2, el 0 con el 3 debió ser. Bueno, lo hacemos por... Bueno, su gráfica sería así. Es el menos 1 se relaciona con el 0, sí.
El 0 se relaciona con el 3, sí. Y por acá aparece el 4, que se relaciona con dos elementos de B. No puede pasar eso. Cada elemento de A se debe relacionar solamente con un elemento de B. No se puede relacionar con dos. ¿Sí? En algunos casos enseña esto que sea una relación fiel, ¿no? En este caso el 4 que sea fiel. El 4 está con el 5, el 4 está con el 7. No puede pasar eso. No puede jugar con dos al mismo tiempo, ¿no? Solamente con uno. No puede pasar eso. Por lo tanto, esto no viene a ser una función. Como te digo, en la práctica vas a analizar las primeras componentes. Son iguales, analiza las segundas. Son diferentes, no es una función. No puede pasar eso. Y la otra condición, de unicidad. Esto ya ayuda bastante, esta otra condición, ya cuando nos diga que es una función. Si me dice, este conjunto de pares ordenados es una función, y por ahí vemos que las primeras componentes se están repitiendo, entonces podemos concluir una sola cosa, que los pares ordenados son iguales. Y si los pares ordenados son iguales, bueno, primera componente y primera componente ya lo son, podemos deducir que las segundas componentes también deben ser iguales. Y igual a z. Siempre y cuando me diga que es una función, ¿no? Nota la diferencia. La primera condición es cuando yo no sé si es una función o no. Entonces, en ese caso, analizo las primeras componentes. Si se repiten, no viene a ser una función. Para la segunda condición, en ese caso ya es una función. Dice, este conjunto ya es una función. Y si notamos que se están repitiendo las primeras componentes, y como es una función, entonces las segundas componentes deben ser iguales. M debe ser igual a menos 5. ¿Por qué? Porque los pares deben ser iguales, pues. Ejemplo, si te coloco este conjunto, igual 2, 3, el 2, la raíz de 9, este conjunto de pares ordenados es una función. Tú dices, la primera componente se repite, ¿no es una función? Sí es una función, porque si te fijas, los pares ordenados son iguales, pues. Acá. Y en una notación de conjunto solamente se coloca una sola vez. ¿El 2 se repite con alguien? No, pues. No hay con quién se repita. Si quieres le colocamos acá otro más. Un 3, 4 si gusta. Como se repite el par 2,3, solamente se coloca una sola vez en la notación de conjunto. Nos quedaría así. Rectificando quedaría así. Solamente dos pares ordenados. Y si te fijas es una función, sí, porque las primeras componentes son diferentes. No se repite. Eso te quiere decir la segunda condición, ¿ya? Que en la práctica es, cuando tú veas que en una función se repiten las primeras componentes, entonces las segundas componentes deben ser iguales. O sea, debe tratarse, o se trata del mismo par ordenado. Lo mismo en este ejemplo, ¿no? Si G es una función de tres pares ordenados aparentemente, pero vemos que acá se repite la primera componente 1 y primera componente 1, entonces los pares tienen que ser iguales. Y si son iguales, comparando uno con uno, n tiene que ser igual a 8, o n es igual a 8. O gráficamente, ¿no? Me dice, es la gráfica o el diagrama sagital de una función, el 3 con el 2, el 4 con el 4 con el x menos 2, puede sobrar uno así. ¿Te fijas? En vez pueden sobrar elementos. De así no. Siempre tiene que salir una flecha, sí o sí. Pero como me dice que es una función, no puede pasar esto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que son iguales. Que 4 es igual a x menos 2. O x menos 2 es igual a 4. Por lo tanto, x es igual a 0. Esas son las dos condiciones principales. Dominio y rango. Estos conceptos también son sencillos cuando es un par ordenado. Cuando la función es en par ordenado. Te dice, el dominio es el conjunto de las primeras componentes. O sea, ¿quién es la primera componente? X, ¿no? ¿Qué valores puede tomar X? Si puedes encontrar todos los valores que puede tomar X, has encontrado el dominio de la función.
Y el rango es la segunda componente y. Si puedes encontrar el conjunto de todos los elementos que puede tomar y o de todos los valores que puede tomar y, has encontrado el rango. Podemos expresar como dominio de f, rango de f, o simplemente d de f, r de f. Dominio de la función, rango de la función. Si la función está expresada como par ordenados, es más fácil, ¿no? La primera componente 3, 2, 5 vendría a ser el dominio. Ese conjunto viene a ser el dominio. Y las segundas componentes 1, 2 y 3, ese conjunto vendría a ser el rango. 3, 2, 5, primeras componentes. Y el rango, las segundas componentes 1, 2, 3. Tenemos el dominio y el rango. Recuerda que el dominio es x y el rango la segunda componente y. Mismo con este conjunto o esta función, ¿no? Me dicen que esta es una función y me piden el dominio, basta coger las primeras componentes. Ese vendría a ser su dominio. Y el rango, la segunda componente es menos 1, 3, 5 y 5. Pero como se repite, solamente se coloca una sola vez, ¿no? Menos 3, 3 y 5. Tenemos el dominio y tenemos el rango. Claro, cuando la función se ve como par ordenado es fácil, ¿no? Es fácil encontrar el dominio y es fácil encontrar el rango. Pero no toda función, o no siempre una función, lo vamos a poder expresar como pares ordenados. Que generalmente cuando tiene infinito pares ordenados, ¿no? En ese caso no conviene la notación de conjunto, pues. En ese caso se necesita una fórmula o algo que se llama regla de correspondencia. Incluso en aritmética también ves esto, ¿no? En el tema de conjuntos se ve dos formas de escribir un conjunto, ¿no? Una por extensión, donde tienes el conjunto y vas colocando todos sus elementos. Y otra por comprensión, ¿no? Donde solamente colocas una fórmula. Todos los x tal que x o n, ¿no? Todos los n tal que n, no sé, está comprendido entre 1 y 5. Solamente damos una fórmula, ¿no? Si fuera los cuadrados, n al cuadrado, donde n está comprendido entre 1 y 5. Algo similar pasa con esto. Vamos a interpretar la función, pero ya no como par ordenado, sino vamos a dar una fórmula mejor, o una regla de correspondencia. Donde a x no hay ningún problema. Damos la fórmula para encontrar la segunda componente y. Por lo que la segunda componente de y lo vamos a representar como f de x, donde f es la fórmula, ¿no? F de x es una fórmula. Mira, ejemplo. Si tenemos estos cuatro pares ordenados, podemos buscar una fórmula que represente a los pares ordenados, de tal manera que lo podemos escribir por medio de una fórmula. Para que se entienda mejor, ¿no? Pero antes de dar la fórmula. ¿Podemos deducir alguna fórmula de ahí? Sí, ¿no? Mira, salta a la vista que es el cuadrado, ¿no? O si quieres lo hacemos así. Para el par 1,1, que pertenece a la función f, casi f, ¿no? Pertenece a la función f, esta va a ser la otra notación, ¿ya? La segunda componente lo encontramos con la fórmula evaluada en 1. La segunda componente 4 lo encontramos evaluando la fórmula en 2. Todavía no sabemos qué fórmula es, ¿no? Pero lo vamos a deducir. La segunda componente siempre la vamos a deducir evaluando la fórmula en 3. En x, pues, ¿no? Por eso, y es igual a f de x. Esa es la notación. ¿Cómo encuentra la segunda componente? Evaluando en la fórmula el valor de x. 16. ¿Cómo encontramos 16? Evaluando el 4 en la fórmula. X igual a 4 en la fórmula, encontramos el 16. Eso es lo que colocamos acá. Lo que estamos colocando, ¿ya? ¿Cómo encontramos el 4? F de 2, 4. ¿Cómo encontramos el 9? F de 3, 9. ¿Cómo encontramos el 16? F de 4, 16. Y bueno, y salta a la vista, ¿no? ¿Qué son los cuadrados? Pues 1 es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado. Se relaciona con estos mismos elementos. O sea, la fórmula, podemos deducir la fórmula que es f de x es x al cuadrado. Que seguramente ya lo habías deducido, ¿no? Podemos decir. Entonces, basta colocar la fórmula. De manera formal sería así, ¿no? F es el conjunto de todos los elementos, todos los pares
x, y tal que y es igual a x al cuadrado. ¿Y x qué valores toma? X toma los valores de 1, 2, 3 y 4. De manera formal sería así. Pero ya en la práctica solamente se toma la fórmula, ¿ya? Solamente se toma la fórmula y los valores de x, y el dominio, pues, ¿no? Y en la práctica se toma la fórmula y sabiendo que x toma los valores 1, 2, 3 y 4. Y se generaliza incluso ya no para valores 1, 2, 3, 4, sino para todos los valores reales. Todos los reales, todos los números reales que son infinitos, ¿no? Y eso se le llama función real de variable real. Cuando trabajamos con infinitos, con intervalos, pues, ¿no? Todos podemos trabajar con todos los reales, sí, o con un subconjunto de los reales, con algún intervalo de los reales. Por ejemplo, esto, ¿no? Y ya damos la fórmula de frente. ¿No? Damos la fórmula, su regla de correspondencia y damos los valores que toma x. ¿Qué valores toma x? Siempre este primer conjunto va a representar el dominio, ¿ya? Cuando la notación es así, f es una función que va de a a b. Cuando veas esta notación, este primer conjunto, o se llama conjunto de partida, es equivalente al dominio. O sea, los valores que toma x, como vemos acá. Este es el conjunto de partida del intervalo de 5 hasta el más infinito y te lleva a todos los reales positivos, te dice. Entonces, x pertenece a este intervalo. O sea, ya tenemos el dominio. El dominio ya tenemos. En este caso ya nos dan, pero por lo general no nos van a dar el dominio, ¿no? Nosotros tenemos que deducir cómo encontrar el dominio. Solamente nos van a dar la fórmula, la regla de correspondencia, y te van a decir, encuentra el dominio, encuentra su rango. Bueno, este es el dominio. No, es lo que te dije. Ahora, para encontrar el dominio, de repente es más sencillo encontrar el dominio, porque es la primera componente, no x. Recuerda que x es el dominio, o sea, los valores que puede tomar x. ¿Qué valores puede tomar x? Y en ese caso se ve más la existencia. ¿Qué valores puede tomar x para que exista esta raíz, por ejemplo, en esta regla de correspondencia? X no puede tomar todos los valores, ¿no? Porque si tú le colocas x igual a 2, acá sale negativo, menos 3. ¿Y cuánto es la raíz de menos 3? Eso no existe en los reales. Por lo tanto, de ahí es el que aparece o nos van a pedir encontrar el dominio, ¿no? O sea, ¿cuáles son los valores que debe tomar x para que esta función o esta fórmula o esta regla de correspondencia tenga sentido, exista? Por lo que son dos características fundamentales. Cuando tú veas una regla de correspondencia o una fórmula y veas una división, entonces para que exista la división, el denominador tiene que ser diferente de 0. Cuando tú veas una raíz cuadrada, para que exista la raíz cuadrada, el radicando, eso es lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual a 0. Basta con esos dos para encontrar el dominio. Podemos encontrar una fórmula con los dos a la vez, sí, puede pasar. Y si encontramos una fórmula, por ejemplo, me dan una función f, x a la 60 más x al cuadrado más 6, y me dicen, ¿qué valores puede tomar x? ¿Aparece una división? No. ¿Aparece una raíz de índice par? Índice par, ya puede ser 2, 4, 6, cualquier índice par. No, por lo tanto, x toma todos los valores. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los números reales. X puede tomar todos los valores porque no hay ninguna restricción. Si apareciera una raíz, igual. Si apareciera una raíz de índice impar, ¿cuál es el dominio de esta función? Igual todos los reales. ¿Aparece una división? No. ¿Aparece una raíz de índice par? No. Por lo tanto, X puede tomar todos los valores reales. No hay ninguna restricción. ¿Puede salir negativo? Sí. La raíz cúbica de un valor negativo también existe. No hay ningún problema. Solamente cuando veas una división y una raíz de índice par, en ese caso sí. Ahí sí hay que tener cuidado y hacer las restricciones. Diferente de 0, es radicando mayor o igual a 0 y de ahí sacas los valores que puede tomar x. Y eso se le llama dominio.
Para el rango sí lo vamos a ver en cada problema, porque el rango, si te fijas, es y, la segunda componente. ¿Y qué es la segunda componente? Toda la fórmula. Para eso sí no hay reglas estrictas, por eso sí vamos a utilizar de repente algunas propiedades que hemos visto anteriormente en el tema de desigualdades, inecuaciones, ¿ya? Veamos en la práctica. A ver, empezamos con este problema. Si los pares ordenados son iguales, calcule cuánto vale 5x más y. Definición, ¿no? Cuando los pares ordenados son iguales. Basta comparar las primeras componentes y las segundas componentes. Y deben ser iguales. Si comparas 2x menos y igual a 5, 4 igual a 3x más 2y. Salen dos ecuaciones. Habría que resolver esas dos ecuaciones. Solo podemos expresar de esta forma, ¿no? 2x menos y igual a 5, 3x más 2y igual a 4. Y en este caso habría que multiplicarle por 2, ¿no? No es tan sencillo de sumar, ¿no? Si suma no se va a eliminar. Eso es lo que queremos, que se vaya una variable. Entonces conviene multiplicar por 2 a la primera ecuación. Ojo, esta sería la forma general, ¿ya? O sea, la forma general que vas a aplicar cuando tengas problemas de este tipo, ¿sí? La otra forma sería la forma particular que, mira, que si sumamos de manera directa, ¿sale cuánto? 5x. Y acá 2y menos y sale y. Y 5 más 4, 9. Y eso es lo que justamente nos estaban pidiendo, pues, ¿no? ¿Cuánto sale? 9. Ya está resuelto. ¿Sí? Esta sería la forma de repente razonada, ¿no? Tú ves, depende de la imaginación, ¿no? Pero acá lo vamos a resolver de la forma formal, ¿ya? ¿Qué pasa si sumas y no te sale 5x más 10? Entonces, ¿cómo lo resolverías, no? Por el sistema de ecuaciones que multiplicas todo por 2 y luego recién sumas para eliminar una variable, ¿no? Sería el método general. Sumamos, sale 7x, sale 14, 7 pasa a dividir, x vale 2, y luego puedes reemplazar donde tú quieras, en cualquiera de las ecuaciones. Quieres reemplazarlo acá, 2 y 2, 4, te pasa a restar, y vale menos 1. Reemplazar en cualquier ecuación, y vale menos 1, con eso ya podemos dar respuesta a lo que nos piden, ¿no? 5 por x que vale 2 menos, o más, perdón, más y que vale menos 1. 10 menos 1, 9. Esa es eso sería la forma general, ¿no? Como te digo, podemos haberlo resuelto así también. Basta sumar y ya. Mire, y es inmediato, ¿no? El problema 2. Ahí el dominio de la función. Otra vez, simplemente sigue las reglas. ¿Vemos alguna división? ¿O ves alguna raíz de índice par? No, no aparece ninguna raíz, pero sí aparece una división. Sí hay una división. Entonces, cuando hay una división no me interesa el numerador. El numerador puede ser x elevado a la 6000 o la raíz de lo que sea. Sí, cuidado, no interesa. Claro, salvo si hubiera una raíz, ahí sí. Pero si no, no aparece una raíz, no me interesa. Solamente nos fijamos en el denominador. ¿Cómo debe ser el denominador? Diferente de 0. ¿Y cómo trabajas el diferente de 0? Como si fuera una igualdad, ¿sí? Si es diferente de 0, significa que cada uno de los factores diferente de 0. Diferente de 0, menos pasa x diferente de 7, x diferente de 3. O sea, x puede tomar todos los demás valores. Sí, x puede tomar todos los valores, menos el 7 y menos el 3. ¿Cómo se expresa eso? Así. X puede tomar todos los reales menos el 3 y menos el 7. Y si estamos encontrando los valores de x, a eso se le llama dominio. ¿Cuál es el dominio o cuáles son los valores que puede tomar x? Todos los reales menos el 3 y menos el 7. ¿Sí? No se olvide de eso. X es el dominio de manera práctica, ¿no? X viene a ser el dominio, o sea, todos los valores que puede tomar x, y Y viene a ser el rango de una función, el dominio de una función. Por tanto, esto también ya está resuelto. Y ten cuidado con esto, ¿no? No nos interesa el numerador, ¿ya? Si el numerador hubiera sido una expresión compleja,
la raíz cúbica de x a la 60. Dicen, no, no me interesa, no me interesa el numerador, solamente el denominador. Para el problema 3, ¿cuál es el dominio de esta función? Otra vez, si te piden el dominio, fíjate, hay una división, aparece una raíz de índice par. En este caso no hay división, pero sí aparece no una, sino dos raíces de índice par. Una raíz cuadrada y otra raíz de índice 4. Entonces, ¿qué te dice? El erradicando debe ser mayor o igual a 0. Es mayor o igual a 0 para que exista, porque si no, no va a existir, pues, ¿no? Y de ahí sacamos los valores que va a tomar x. Habría que resolver estas dos inecuaciones. Lo podemos resolver de varias formas, ¿sí? Lo formal es esto, ¿no? O el método general es, bueno, menos pasa al otro lado, este menos x también pasa al otro lado, x mayor o igual a 3, decir que 7 es mayor o igual a x, su equivalente es decir que x es menor o igual a 7. Como veíamos en inecuaciones, ¿no? Decir que 3 es mayor a 2 equivale a decir que 2 es menor a 3. Generalmente es más fácil trabajar cuando la variable está en el lado izquierdo, pues, ¿sí? X es mayor que 3, x es menor que 7. Podemos hacer un gráfico porque queremos que cumpla ambos a la vez, ¿no? Queremos que cumpla esta inecuación y esta inecuación a la vez. Cuando es una I, es una intersección. Todos los valores x mayores o iguales a 3, todos los valores x menores o iguales a 3. Salta a la vista cuál es la intersección. X va a tomar todos los valores de 3 a 7, solamente su valor. Y si tenemos el valor de x o encontramos el valor de x, eso viene a ser el dominio. Por eso ya tenemos el dominio de esta función. Esta es la forma general, ¿ya? Pero en algunos casos a veces hay una forma más práctica que es esto, ¿no? X menos 3, ¿cómo debe ser? Mayor o igual a 3. Y 7 menos x, ¿cómo debe ser? Mayor o igual a 0. O sea, tiene que estar después del 0, pues, ¿no? Este es el método más práctico, ¿no? Este menos 3 pasa y menos x pasa y juntas todo, porque una y es juntar x comprendido entre 3 y 7. ¿Qué significa? Que el intervalo está cerrado en 3, cerrado en 7. Y damos la respuesta de manera más rápida. Puedes aplicar esta forma también, ¿sí? Esta es la forma práctica, pero a veces no cumple esto, ¿ya? Porque a veces por acá te sale, no sé, 13, ¿no? Y lo juntas, te sale algo absurdo, pues. Claro, en ese caso ya no va a cumplir eso. Sería la forma general, que es hacer el gráfico y ver dónde es la intersección. Porque puede pasar que no hay intersección, ¿no? Casi votación, pero puede pasar que no hay intersección, y si no hay intersección, este conjunto de solución vacío. El dominio es vacío. No hay elementos para el dominio. Podría pasar también. Problema 4. Dada esa función cuadrática porque es un polinomio de grado 2, pues, ¿no? Cuando es un polinomio de grado 2, en general, para cualquier regla de correspondencia o para cualquier función, mira, pueden pasar dos cosas, ¿no? Una que me den de frente la fórmula, ¿no? Como es bueno, una fórmula así, me diga, ¿y cuál es el dominio? ¿O cuál es el rango? O puede pasar otro caso que me dan la misma fórmula, pero y me piden el rango, pero a partir de los valores de x y me dan entre qué valores este x. Pueden pasar dos casos. Y en ambos casos hay un método para resolver, ¿no? ¿Cómo encontramos el rango así? Si no sabemos qué valores toma x. Pero si encontramos el dominio, todos los reales, pues. Pues no hay una división, no hay una raíz, entonces el dominio, todos los reales. ¿Y cómo trabajamos a partir de eso? O si me dan la regla de correspondencia o me dan la función, pero me dan un dominio específico, ¿no? Este se le llama dominio general en algunos casos. Dominio general y este es el específico, ¿no?
Hay el rango, pero, o sea, los valores que puede tomar y, la función, pero solamente para los valores x, desde -2 a 3. Hay métodos para resolver eso, ¿eh? Vamos a ver, en este caso. Lo que se hace, si me dan los valores de x, entonces hay que construir todo esto, pues, ¿no? Esa es la regla. Si te dan los valores de x, entonces x está desde -2 a 3, entonces construye todo este x al cuadrado más 2x más 3, porque recuerda que cuando te piden el rango, ¿qué te están pidiendo allá? La segunda componente y. ¿Y quién es la segunda componente? ¿O cómo se forma la segunda componente? La segunda componente es toda la fórmula, toda la regla de correspondencia. O, en otras palabras, es la misma función, ¿no? Entonces, la regla te dice, para construir cualquier expresión nunca deben aparecer dos x. Debe aparecer x una sola vez. Lo que se hace es completar cuadrados, ¿no? Siempre, ese es el método conocido siempre. Cuando tengas un polinomio de grados, completa cuadrados de una vez. X al cuadrado, 2x, es 3,1 más 2. Bueno, acá ya lo estamos haciendo de frente. Entonces, en la práctica sería x al cuadrado, 2x, ese 3 lo voy a expresar como 1 más 2. Y agrupo. Porque el x al cuadrado más 2x más 1 tiene toda la forma de un x más 1 al cuadrado más 2. Y al completar cuadrados, x aparece una sola vez. Entonces, esto sí lo vamos a poder construir a partir de los valores de x, ¿no? Como x está entre esos valores, ¿qué nos dice? Hay que sumarle 1. Ya, le sumamos 1. Acá va a quedar -1. Acá le sumamos x más 1. Acá sale 4. Y después hay que elevar todo al cuadrado. Y no te olvides de la regla. ¿Podemos elevar al cuadrado? Sí, pero mira cómo es. Tenemos un extremo negativo y en el otro extremo positivo. Había una fórmula especial, ¿no? Una regla especial para elevar al cuadrado. Elevas al cuadrado, sí, pero un extremo siempre te queda 0. El extremo izquierdo, mayor o igual a 0. Y el otro es el máximo cuadrado de uno de ellos. Acá sale 1, acá sale 16, te quedas con 16, que salió de y hereda su desigualdad. Ten en cuenta, hereda siempre la desigualdad. Estamos tomando el extremo mayor, que es el 16. Ese salió de 4 a la 2, entonces hereda su desigualdad. Estricto debe ser ahí. ¿Qué más? Y luego hay que sumarle 2. Sumarle 2 a toda esta expresión 2. Acá 16 más 2, 18. Y mira, y eso es y. Todo esto es y. Está comprendido, ¿acá? Cerrado en 2, abierto en 18. ¿Sí? Y a tener cuidado con esto. Porque a veces en las alternativas aparece así, ¿no? 2, 18 aparece el mismo, pero cerrado y otra alternativa abierto. Tener bastante cuidado con eso. Es cerrado en 2, abierto en 18. Eso es y. Y si encontramos y, ¿qué estamos encontrando? El rango, pues, ¿no? El rango de la función es el mismo intervalo. Con eso también esto ya está resuelto. A ver. Hasta ahí, entonces, esa regla siempre se va a cumplir, ¿ya? Para todo, polinomio de grado 2, completamos cuadrados, y si me dan los valores de x, a partir de eso construyo y, y si tenemos y encontramos el rango. Ahora, y si me dan solamente la función, me dice calcula el rango de la función, pero no sabemos qué valores toma x, pero sí podemos encontrar los valores de x. Pero igual, esto no nos ayuda, ¿no? Porque dice el dominio. ¿Cuál es el dominio de esta función? Si no aparece una división, no aparece una raíz, entonces x puede tomar todos los valores reales. Ya, pero ¿y después? En este caso hay una estrategia también. Lo primero es, otra vez, todo polinomio de grado siempre completa cuadrados, ¿sí? Siempre hay que completar cuadrados. Claro. Ahora, cuando veamos el tema de la siguiente clase, cuando veamos funciones cuadráticas, ahí hay fórmulas, ¿no? Para yo no estar haciendo todo esto, incluso podemos graficar y del mismo gráfico sacar el rango de la función o aplicar una fórmula. ¿Sí? Todo en la siguiente clase. Esto es el método general.
¿Completamos cuadrados? Se puede decir, ¿no? ¿Cómo? X al cuadrado menos 2x, tomo 1 del 5 y dejo 4. Porque el x al cuadrado menos 2x más 1 tiene toda la forma de un x menos 1 al cuadrado más 4. Ahora, y acá viene el detalle. Acá se utiliza una propiedad de las desigualdades que vimos. La propiedad te decía que toda expresión al cuadrado siempre sale mayor o igual a 0. Toda expresión al cuadrado siempre sale mayor o igual a 0. No importa lo que esté dentro del paréntesis, no importa. Con tal que lo hayas elevado al cuadrado, siempre sale mayor o igual a 0. Entonces, x menos 1 al cuadrado siempre mayor o igual a 0. A partir de esta propiedad es que se construye y. Le podemos sumar más 4 a ambos lados, sí, no pasa absolutamente nada. Y con esto hemos construido todo esto que se llama y. O sea, y siempre va a ser mayor o igual a 4. Mayor o igual a 4. En forma de intervalo, si gusta. Desde 4 hasta el más infinito, ¿no? Si quiere puede graficar. Y puede tomar todos los valores mayores o iguales a 4. Y si estamos encontrando y encontramos el rango, pues. Desde 4 hasta el más infinito. Esta es la otra característica, ¿ya? Cuando tú veas este tipo, si te dan los valores de x, bueno, ya está, ¿no? Pero si no te dan los valores de x, hay que utilizar esa propiedad. Sería una forma de resolver. Como te digo, esta es una forma de resolver en especial para este tipo de funciones cuadráticas. Lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase, ¿no? Cuando veamos funciones especiales, se ve con más detalle. Incluso ¿no? vamos a tener más herramientas para encontrar el dominio y el rango de esta función. Para el problema 6. A ver, en este caso es una función racional, ¿no? Es una fracción. Es una expresión racional. Bueno, si nos pidieran el dominio es fácil, ¿no? ¿Cuál sería el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio de la función? Como es una división, fíjate, esto debe ser diferente de 0. O sea, x diferente de 1. El dominio, todos los reales, menos el 1. El dominio es fácil. El detalle es encontrar el rango de la función. Si encuentra el rango, qué valores toma toda esta expresión f, o todo esto que se llama y, toda esa regla de correspondencia, pero solamente para los valores de x comprendidos entre 3 y 5. A partir de los valores de x hay que construir toda esa función racional. A ver, construyamos. Ahora, otra vez, la regla. Para construir algo, para construir cualquier expresión, x debe aparecer una sola vez. Acá aparece 2 veces, arriba y abajo. Esto no lo vas a poder construir. Y si lo construyes así como está, vas a perder valores. Se construye siempre de un solo paso. Por lo general de un solo paso, ¿no? Este tipo de funciones. Entonces, hay que trabajar primero con esta expresión o esta función. Le vamos a dar una forma diferente, ¿no? O sea, no alteramos nada, ¿no? Solamente le damos una forma diferente. Entonces, hay varias formas de expresar esto, ¿ya? Una de ellas es que en el numerador te aparezca lo mismo, que te aparezca x menos 1. Que acá arriba te aparezca x menos 1. Busca la forma de que te aparezca x menos 1. De manera directa lo puedes hacer así, ¿no? Quiero que me aparezca x menos 1 ya, entonces 2, paréntesis, x menos 1, y luego rectificas. Si multiplicas acá te sale 2x, ahí está. Si multiplicas acá te sale menos 2, pero debe salir 1, entonces le sumas 3. Ya sé que de esta expresión, esa fracción, lo expresamos como 2 por x menos 1. Eso es lo que se quiere, que aparezca x menos 1. Y después repartir el denominador x menos 1 como dos fracciones homogéneas. Dos fracciones homogéneas, mira que no estamos alterando nada, son iguales. Si sumas todo, regresamos a lo mismo. Y ahí simplificamos. Y de esa manera logramos que x aparezca una sola vez, pues. Y ahora, que era esta fracción, lo podemos expresar como 2 más 3 sobre x menos 1.
Claro, a ver, por ahí me dicen la C. Me parece que sí. Entonces, una vez hecho esto, y esa es la estrategia también, cuando tú veas una expresión así fraccionaria, busca esa manera, busca, cámbiale de forma, que X aparezca una sola vez, y ese es el truco siempre, es la misma estrategia. Una vez hecho eso, con los valores que nos dan, como X está entre 3 y 5, entonces hay que construir, ¿no? ¿Qué necesitamos para construir? Que aparezca X menos 1. Hay que restarle 1 a todo. A 3 queda 2, X menos 1, a 5 queda 4. 2x menos 1, 4. ¿Qué más? ¿Podemos invertir? Sí, porque en los extremos tienen signos iguales. Si tienen signos iguales, sí podemos invertir. Pero recuerda que al invertir cambia la desigualdad, ¿no? Un medio cambia la desigualdad, 1 sobre x menos 1 cambia la desigualdad, un cuarto. Podemos multiplicar todo por 3, sí. 3 medios, 3 sobre x menos 1, 3 cuartos. Y después sumarle 2 a todo, sí, también. 3 medios más 2, 7 medios, ¿no? 3 cuartos más 2, 11 cuartos. Ya sumándole 2 a todo. Sumándole 2, sumándole 2. Y formamos toda esta expresión que se llama y. Pues ya tenemos la función que está entre esos dos extremos. Ahora lo podemos dejar así o expresar, ¿no? Todo esto es equivalente a, otra vez, si esto es mayor que esto que es y es mayor que 11 cuartos, lo podemos expresar como 11 cuartos menor que y menor que 7 medios. Es equivalente. ¿Sí? Cuando hablo de equivalente, repito otra vez, si 3 es mayor que 2, su equivalente es 2 menor que 3. Eso es lo que estamos haciendo ahí. De esa manera es fácil sacar el intervalo, ¿no? Y está desde 11 cuartos a 7 medios. Intervalos abiertos, ¿no? Ambos abiertos. 11 cuartos, 7 medios. Y con eso ya tenemos el rango. Recuerda que y, ¿cómo se llama? Y se llama rango. El rango es el mismo intervalo de y. Con eso también tenemos respuesta. Mira, como decíamos en la teoría, la D, ¿no? Para encontrar el dominio es más fácil, ¿no? Para encontrar el dominio, ver si es una división o si tiene por ahí una raíz de índice par. Para encontrar el rango sí hay que utilizar propiedades que hemos visto, ¿no? Propiedades de negociación. Vamos a buscar la estrategia. Si me piden el rango de este tipo de funciones racionales, esta es la estrategia. Siempre es la misma. Y después construimos, ¿no? Para las 7. Acá también nos piden el rango, pero mira, es este tipo de funciones. Si nos daban el primer conjunto, este primer conjunto, el conjunto de partida, siempre es el dominio. O sea, los valores de x pertenecen o están en ese intervalo, desde 0 hasta el más infinito. O sea, x son todos los reales positivos, pues, ¿no? Y la función tiene esta forma de x más 1 sobre x. ¿Cuál es el rango de esta función? Mira, en este caso, esto no se construye, se utiliza también una propiedad, ¿ya? Se utiliza una propiedad. La propiedad de las medias. Claro, y por eso nos dicen que el dominio, los valores de x son todos los reales positivos, pues, ¿no? Cuando veíamos la propiedad de las medias, o sea que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica, se necesitaba que los elementos siempre sean positivos. Bueno, acá ya sabemos que x es positivo, entonces x más 1 sobre x también. Propiedad de las medias. Podemos utilizar había una propiedad, una consecuencia de la propiedad de las medias, ¿no? Podemos utilizar esa o, si no, lo convencional, ¿no? La media aritmética es sumar los elementos, son dos elementos, ¿sí? Vemos como si fuera x y el otro elemento 1 sobre x. X más 1 sobre x entre 2, mayor o igual que la raíz cuadrada del producto de los mismos elementos, x por 1 sobre x. Ya se va, te queda 1, este 2
puede pasar a multiplicar, ¿no? 2 pasa a multiplicar y recuerda que todo esto se llama f, ¿no? Entonces o bien hace la función o también se llama y. O sea, y es mayor o igual a 2. Si quieres en forma de intervalo, desde 2 hasta el más infinito. Son todos los valores que puede tomar y. Si has encontrado y, ya pues ya encontraste o ya encontramos el rango. El rango son los valores que puede tomar y. Esto ya está resuelto, ¿sí? Pero miren, son utilizando propiedades que hemos visto, ¿no? Entonces, ayuda bastante el tema de desigualdades, el tema de inecuaciones, para encontrar, en este caso, el rango. Y para encontrar el dominio también, ¿no? Ayuda bastante ese tema anterior. Y con eso ya estaría resuelto. Veamos el siguiente problema. A ver. Este problema 8. Y también nos piden el rango, ¿no? Dice, ¿cuál es el rango de esta función? Para empezar, como podemos encontrar su dominio, sí, ¿no? El dominio, como aparece una división y aparece una raíz, ¿qué valores puede tomar x? Bueno, si es una división, x diferente de 0. Y si es una raíz, x mayor o igual a 0, ¿no? Pero si juntamos ambas, x diferente de 0 y x mayor o igual a 0, x tiene que ser mayor estricto a 0, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a 0, pero no puede ser 0, entonces le sacas el 0 estricto. X mayor a 0. Este vendría a ser su dominio. Ahora, de repente esto puede ser una ayuda también para saber qué propiedad vas a utilizar, ¿no? Que como x solamente toma los valores positivos, o sea, x toma todos los r más, entonces eso podría indicarte, en la mayoría de casos, de que vas a utilizar la propiedad de las medias. Y generalmente para utilizar esa propiedad de la media aritmética, la media geométrica, podemos ver esto, ¿ya? Hay una propiedad que se utiliza bastante. Exacto. Claro, pero ya no estás haciendo la media aritmética, la suma entre 2 mayor o igual que la media geométrica, la raíz cuadrada. Utilizamos esto, que lo vimos también, sí me acuerdo. Una consecuencia. Si A es un valor mayor a 0 positivo, entonces cuando tienes la expresión A más su inversa, eso siempre sale mayor o igual a 2. ¿Sí? Esto ayuda bastante. Y no necesariamente es un número, ya puede ser cualquier expresión, ¿no? O sea, si tienes así, x más 1 más 1 sobre x más 1, ¿cuál es el rango de esta función? Sabiendo que x más 1 es mayor a 0. Tenemos x más 1 más su inversa, entonces automáticamente siempre es mayor o igual a 2. ¿Cuál es el rango? Desde 2 hasta el más infinito. Ahora pueden haber variaciones de esto, ¿ya? ¿Cuál es la otra variación? Esta. Me parece que también lo vimos aquí. ¿Qué pasa si no es 1, sino acá fuera cualquier otro número acá? Entonces siempre va a ser mayor o igual que 2 veces la raíz cuadrada de k. Utilizando la propiedad de las medias también, ¿ya? Ya puedes utilizar la propiedad de las medias o ya esta propiedad, que es una consecuencia de la propiedad de las medias. O sea, si por ahí tienes cuánto es x más 6 sobre x, tiene la función y cuál es el rango de la función, automáticamente. Por ahí siempre te van a dar el dato de que x es positivo, porque si no, todo se complicaría, pues, ¿no? Todo esto, como es mayor o igual que 2 veces la raíz de 6. Y es igual mayor que la raíz de 2 veces 2 por raíz de 6 y ya tienes el rango. Y sale de manera rápida, ¿ya? Y siempre va a pasar esto. Siempre busca que x esté arriba y luego x abajo. Para este tipo, ¿ya? Para este tipo de problemas, cuando te piden el rango y es una fraccionaria, busca la manera, o sea, de formar que x aparezca arriba y luego abajo. No solamente x, podría ser x más 1 y x menos 1. ¿Ya? Por ejemplo, si fuera así.
Doy un ejemplo más, porque por ahí en la práctica he colocado ya. Por ejemplo, si fuera así, ¿cuánto es x? Por acá x más 2. Por acá ponle 5 o 4. ¿Cuál es el rango de esta expresión? Busca que en esta expresión, como es x más 2, entonces lo puedo expresar así. Le sumo 2 y por acá le resto 2 para que no se altere, pues, ¿no? Y como sabemos que cuando aparezca x más 2 arriba y x más 2 abajo, todo eso va a ser mayor o igual que 2 veces la raíz de este 4, ¿no? O utiliza la propiedad de las medias para estos elementos. Y luego le restas 2 y va a ser mayor o igual que 2 raíz de 4, que es 2. 2 y 2, 4, mayor que 2, ¿no? Y ya tienes el rango, ¿sí? Entonces, solamente hay que darle siempre la forma. En este caso también le podemos dar la forma. El dominio, todo lo real. Ese x siempre tiene que ser positivo. Bueno, ya sabemos que x es positivo. Entonces le podemos dar la forma. Como x es positivo, le podemos escribir raíz. Le sacamos la raíz cuadrada a x y lo elevamos al cuadrado y no pasa absolutamente nada. Y repartimos la raíz de x para acá. Raíz de x al cuadrado sobre raíz de x. Queda raíz de x más 9 raíz de x. Entonces, automáticamente, ¿no? Mayor o igual que 2 veces la raíz de 9. 6. Y mayor o igual a 6. ¿Sí? Si te acuerdas de esa propiedad, o si no, ya utiliza la propiedad de las medias, ¿no? Lo convencional. La suma de estos dos elementos entre 2 siempre mayor o igual que la raíz, o su media geométrica, la raíz cuadrada del producto de estos dos elementos. 9 por la raíz de x por 1 sobre la raíz. Y sale lo mismo, como digo, la otra propiedad solamente te permite resolverlo más rápido en todo caso, ¿no? Si no te acuerdas esa propiedad de las medias. Este 2 pasa, acá se va, acá sale 3, pasa 6. Pues, ¿no? Pasa a multiplicar 6 y toda esta expresión se llama y o es la función. O sea, y es mayor o igual a 6. Forma de intervalo desde 6 hasta el más infinito. Es cerrado en 6, ¿no? La desigualdad no es estricta. Con eso ya tenemos el rango de la función. La d, ¿no? De 6 hasta el más infinito. A ver, ese fue el problema 8. Utilizando la propiedad de las medias. Por el problema 9. A ver, es un decono. A ver, se dice, cuando se excava hacia el interior de la Tierra, la temperatura aumenta según el siguiente arreglo funcional, según la función, pues, ¿no? La función se llama t, la variable es h, es 15 más 0,07 h al cuadrado, donde t es la temperatura en grados centígrados y h es la profundidad en metros. Ya. ¿Cuánto será el rango de valores de temperatura cuando la h es la profundidad, ¿no? Esté entre 10 y 20? En metros, ¿no? Cuando esté entre 10 y 20 metros, ¿cuál va a ser la temperatura? En otras palabras, si tenemos esta función, queremos t, o sea, el rango, ¿no? Queremos el rango sabiendo que el dominio h está entre 10 y 20. Hay que construir. Y como acá aparece h una sola vez, entonces no hay problema. No se completa cuadrados, ¿no? H aparece una sola vez, así que no hay problema. Solamente podemos trabajar este decimal, lo podemos expresar como una fracción 7 sobre 100. O si quieres lo puedes trabajar así también como decimales, no hay problema. Y empezamos a construir. Como nos dice que h está comprendido en ese intervalo cerrado en 10, cerrado en 20, h mayor o igual a 10, menor o igual a 20. Y construyamos todo esto que se llama t. Porque eso queremos, ¿no? ¿Cuál es la temperatura? En otras palabras, el rango, ¿no? Ya, ¿podemos elevar al cuadrado? Sí, no hay ningún problema. Como es positivo 10, positivo 20, entonces de frente le vamos al cuadrado, sería 100, 400, h al cuadrado. Todo multiplicado por 7 sobre 100, por esta fracción. Acá va a quedar 7. Acá sale 7 sobre 100 por h a la 2. Y acá 7 por 4, 28. Y 2 ceros se van, ¿no? Quedaría así. 7 por 100, h a la 2, 28. Y hay que sumarle 15
¿no? Le podemos sumar 15 a todos, no hay problema. Acá sale 22, acá sale 43, me parece. Y con eso ya tenemos todo esto que se llama t, o la función, ¿no? La función t en h, que está entre 22 y 43. Con esto tenemos t. Recuerda que t representa la temperatura, ¿no? Tenemos el intervalo de temperatura, que sería de 22 a 43 grados Celsius, ¿no? Y eso también ya está resuelto. Ahora, puede pasar este tipo de problemas. Generalmente estamos acostumbrados a que la función se llame f o g o h y la variable siempre sea x, ¿no? Pero puede pasar lo contrario, ¿ya? En álgebra, puede ser cualquier letra en verdad, ¿no? Puede ser un z, y la variable no necesariamente puede ser x, puede ser cualquier letra, n, variable p, sí. Pero no siempre interpretar así, pues, ¿no? Puedes hacer esta cosa. Te pidieran acá, por ejemplo. Sí. T representa la segunda componente, ¿no? Y H representa la primera componente. ¿Sí? Puedes hacer eso para que no te confundas si te pidieran por ahí cuál es el dominio, ¿no? ¿Cuál es el dominio o cuál es el rango? ¿No? Porque hay problemas donde te dan T, te dan H y te piden por ahí, por ejemplo, no sé, dominio, qué sé yo, ¿no? O te dan ciertos valores de H y te piden el dominio. Entonces puedes hacer eso para saber, X es la primera componente, como si fuera H, H viene a ser el dominio. T es como si fuera la segunda componente, T viene a ser el rango. Y terminamos con ese problema, ¿ya? A ver, para este problema 10. Es parecido al anterior, solamente con un pequeño detalle, ¿no? Mira que acá sí aparece X, pues. Dice, el ingreso mensual de cierta compañía está dado por esta función ingreso. Acá la variable es X, sí, no hay ningún problema. Que es igual a 400X menos, ahí es 40, ¿ya? 40X, 4. 4, 4X al cuadrado. Sí. Donde X es el precio en soles del producto que fabrica la compañía, hay la variación del ingreso cuando X esté comprendido desde 0 a 80, o esté en ese intervalo cerrado, ¿no? Ahora, parecido al anterior, como ya nos dan los valores de X, entonces habría que construir toda esta expresión. Hay que construir toda esta expresión. Pero acá sí aparece X dos veces. Aparece como X al cuadrado. Entonces, la regla te dice no debe aparecer eso. No debe aparecer X dos veces en formas diferentes. Tenemos que completar cuadrados. Porque es de grado 2, ¿no? Si es un polinomio de grado 2, hay que completar cuadrados. Pero a veces no es tan fácil completar cuadrados. Y más cuando el coeficiente principal es negativo. A ver. Lo primero que haríamos es factorizar el menos 4. ¿Sí? Porque es más sencillo completar cuadrados cuando el coeficiente principal es 1. Siempre positivo. Es más fácil completar cuadrados, ¿sí? Entonces podemos factorizar el menos 4. Menos 4, paréntesis. Si factorizamos el menos 4, ahí queda x a la 2. Si factorizamos el menos 4 de 400, te queda menos 100x. ¿No? Y compruébalo. Si multiplicas, debe regresar a lo mismo siempre. ¿Sí? Por ahí tienes alguna... Cuando estás resolviendo y tienes alguna duda del signo, si es positivo o negativo, entonces puedes hacer esto. Si multiplicamos, regresamos a lo mismo. Ya está. Ahora, acá viene el detalle, ¿no? Ya tenemos x al cuadrado, tenemos 100x. Dice, ¿cuánto necesitamos para completar cuadrados? Entonces, el truco es sacarle la mitad así. Siempre, al coeficiente lineal, siempre sacarle la mitad, que sería 50. Necesitamos que aparezca un 50 al cuadrado. O sea, ¿cuánto es? 50 al cuadrado es 2500, ¿no? Le colocas 2500 y luego rectificas. Si multiplicas, ahí está, menos 4x al cuadrado. Si multiplicamos menos y menos más, sale el 400x. Y si multiplicas, sale menos 10.000. ¿Sí o no? O sale, a ver, menos 10.000, ¿no? Ya está. Entonces, le sumas más 10.000 y no pasó absolutamente nada.
Si multiplicas todo, regresas otra vez a la misma función. ¿Sí? Ese es el método para completar cuadrados de este tipo de expresiones. Factorizas y de frente le sacas la mitad, 50, y acá le colocas 50 al cuadrado. Con esos tres elementos vas a completar cuadrados, pero siempre hay que rectificar, ¿no? Porque le estamos agregando algo, pues. No podemos agregar así nomás. Multiplicas y debería regresar a lo mismo. Si multiplicas, por ahí nos está sobrando un menos 10.000. Entonces, a todo le sumamos más 10.000 para que se puedan eliminar. Y tengamos la función inicial. Claro, si fueran valores de repente coeficientes más pequeños, va a ser más fácil completar cuadrados, ¿no? Pero miren, en este caso es un poco más tedioso porque los coeficientes son más grandes. Muy bien, ¿qué más? Tendríamos estos tres elementos que ya se va a poder completar cuadrados, que sería x menos 50, ¿no? X menos 50 al cuadrado. Menos 4 por x menos 50 al cuadrado más 10.000. Ya completamos cuadrados. Pero no basta con eso. Ahora, solamente le hemos dado una forma distinta a la función. Esta es la función ingreso, ¿no? Ahora, hay que trabajar con el dominio. Como nos dicen que el dominio está entre 0 y 80, o desde 0 hasta 80, entonces hay que completar, pues. O construir la función, ¿no? ¿Qué necesitamos? Restarle, o que aparezca el x menos 50. Ya le podemos restar 50, no hay ningún problema, no pasa absolutamente nada. Va a quedar menos 50, x menos 50 y 80 menos 50, 30. ¿Qué más? Te dice que aparezca al cuadrado. ¿Podemos elevar todo al cuadrado? Sí, pero cuidado. Tenemos negativo a un lado y positivo al otro. Es la forma especial de elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, elevamos al cuadrado. Un extremo siempre va a ser mayor o igual a 0 y el otro extremo, el máximo cuadrado. O sea, 30 al cuadrado o 50 al cuadrado. Acá es 900, acá es 2500. Nos quedamos con 2500 que sale de y hereda su desigualdad, ¿ya? Siempre tengamos en cuenta eso, y hereda su desigualdad. Bueno, en este caso no se nota mucho porque ambas desigualdades son no estrictas, ¿no? Son iguales, así que no se va a notar mucho, pero si por ahí hubiera sido abierto en un lado y cerrado al otro, ahí sí tener bastante cuidado. Se hereda su desigualdad y luego hay que multiplicarle por menos 4. Todo lo vamos a multiplicar por menos 4. Multiplicas por un negativo, cambia la desigualdad. Bueno, por 0 sigue siendo 0, ¿no? Todo esto por menos 4, cambió la desigualdad. Todo esto por menos 4, menos 10.000. Y después hay que sumarle 10.000. Le sumamos 10.000. 10.000 más 0 sigue siendo 10.000. Toda esta expresión sumado 10.000 y menos 10.000 más 10.000, ahí va a quedar 0. 10.000 mayor que toda esta expresión que se llama i, ¿no? O esta función que se llama i. Si quiere lo podemos expresar de esta forma. Su equivalente, ¿no? O sea, i está comprendido, porque lo he puesto acá así. Su equivalente. Todo esto es mayor o igual a 0, menor o igual a 10.000. Por eso tenemos que esa función, que es y, no es x, es y, ¿no? La función está comprendida entre 0 y 10.000. Entre 0 y 10.000. Sería la alternativa C. O también el rango, ¿no? Si nos hubiera pedido cuál es el rango de esa función, de la segunda componente, o toda la fórmula, o toda la regla de correspondencia, que en este caso viene a ser I. Y con eso tenemos resuelto, ¿sí? Pero mira, si te fijas, es la misma estructura, ¿no? Es la misma estrategia. Si es un polinomio de grado 2, ¿cuál es la estrategia? Completar cuadrados. Una vez completado cuadrados, de los valores de x, del valor de x que te dan, del intervalo, hay que construir toda la función que se llama, en este caso, i. Esa es la estrategia. Claro, en algunos casos es más fácil porque de repente los coeficientes son más pequeños, pero en algunos casos puede ser un poco más tedioso. Es un poco más difícil completar cuadrados, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos completar cuadrados para esta función. ¿De cuál es el rango sabiendo que x pertenece, no sé, a 0 a 3? Mira, completar cuadrados ahí también es un poco tedioso, porque van a salir fracciones.
Pero si te fijas, la estrategia siempre va a ser la misma. Si es un polinomio de grado 2, completa cuadrados y luego construye. Solamente, de repente habría que practicar esto, ¿no? Tendría que practicar cómo completar cuadrados. Pero a ver, tan rápidamente, ¿ya? Si te pidieran completar cuadrados de este tipo de, siempre sácale la mitad, ¿no? ¿Qué es 1? La mitad de 1, un medio. Colócale un medio al cuadrado. Y luego rectifica. Acá, entonces, le tengo que restar. O le aumentas y le restas, ¿no? Este es el otro. Colocas x al cuadrado, tengo x, que necesito la mitad al cuadrado, o sea, un cuarto. Le resto un cuarto y le sumo 1. Ya, si con esos tres primeros elementos formas el x más un medio al cuadrado, y acá restas 1 menos un cuarto menos 3 cuartos. Y ya está completo. Sí, pero en este caso sale con fracciones. Sí, pero sí se puede completar cuadrado. Sí. Muy bien. Ahí sale la C, ¿no? Terminamos con este problema. Nos vamos a quedar ahí. Muy bien, nos quedamos ahí, terminamos. Recuerda que después a las 2, ¿no? A las 2 tenemos las prácticas. Ya empezamos con la full práctica, que es la práctica avanza, ¿no? Muy bien, nos quedamos ahí, nos vemos, hasta después.